Para mí es un gusto presentarles a la doctora María Patricia Gómez. La doctora María Patricia es médico especialista en anestesiología y reanimación, especialista en dolor y cuidados paliativos, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, vicepresidenta de la Junta Directiva de la FEDELAT, próxima presidenta, expresidenta de la Asociación Colombiana para Estudio del Dolor y en el momento hace parte de la Junta como fiscal. Vamos a tener a la doctora María Patricia con una conferencia titulada Vulnerabilidad y Resiliencia frente al Dolor. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora. Aló. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes y contar con tanta representación de la IASP. Tuvimos a la presidenta anterior. El próximo año en Bogotá tendremos al presidente actual de la IASP, que se llama Andrew Rice, él es de Reino Unido. Estamos con el doctor Cerveró, que siempre nos ha apoyado. Vamos a tener el enlace entre la IASP y FEDELAT. Acá está, esta mañana lo vi en el desayuno, el doctor Jordi Miró. Vamos a tener el presidente de FEDELAT, el doctor Marco Narváez, el presidente anterior, Joao Batista García, y el año entrante me posiciono en FEDELAT. Así que necesito barra y mucho apoyo de toda Colombia, porque voy a ser la primera presidente de FEDELAT como miembro de la Asociación Colombiana. Gracias. Y bueno, género femenino, sexo femenino además. Entonces, bueno, en FEDELAT no hay problema de género, ni de sexos, ni de nada. En la junta directiva de 7 personas, 4 somos mujeres, es decir, la situación está mejorando muchísimo. Espero que todos ustedes se unan a la ACED y estemos unidos en esto porque es una lucha de todos. Al estar en la Asociación de Dolor, automáticamente estamos en FEDELAT y lo que necesito es que se vinculen con la IASP. Estuvimos en el Congreso Mundial de Dolor, tuvimos una acogida buenísima, pudimos estar en reuniones con las personas de la IASP, reuniones de 7, 8 personas frente a frente, entrevistas de los diferentes representantes de FEDELAT. A mí me tocó representarlo porque el presidente, el doctor Marco, que lo van a conocer, es una persona espectacular, no pudo asistir. Entonces, cada vez tenemos más fuerza dentro de la IASP. Y el doctor Fernando Cerveró ha sido un artífice de que nosotros tengamos presencia dentro de la IASP y necesito que en Colombia estemos más personas afiliadas a la IASP. Bueno, sin más preámbulo, como dicen, vamos a hablar de un tema que es un poco espinoso. Realmente no lo domino y creo que es difícil de dominar porque es un tema complicado, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué hay personas que tienen lesiones, traumas, situaciones de urgencias y unas se cronifican y otras no? ¿Cuál es la razón? Porque a unas se les resuelve y bueno, cada vez nos acercamos al cómo y personas como el doctor Fernando Cerveró, como el doctor Ricardo Vallejo han trabajado duro en sus universidades, en McGill, la Universidad de Harvard, hay investigación muchísima en el cómo se produce el dolor. Pero ahora ya nos estamos planteando, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Sí? ¿Por qué si a mí me hacen, por decir algo crítico, una mastectomía? ¿Me voy a cronificar o no me voy a cronificar? Si a mí me tienen que hacer una mastectomía, ¿qué cosas hay que hacer para saber si yo soy una persona que me voy a cronificar o no me voy a cronificar? Y hay que estudiar esos biomarcadores. Y de eso en la IAS hubo un taller completo lindísimo sobre los diferentes biomarcadores para saber por qué yo, por qué me voy a cronificar. Porque hay unas personas que son vulnerables y otras son resilientes, palabra de moda en un momento, que todo el mundo, que la resiliencia, ¿cierto? Es como si fuera un resorte. Ustedes lo estiran y vuelve y se encoge, ¿sí? Es la capacidad de volver a la normalidad
y a la funcionalidad. Entonces, hay una gran variabilidad en desarrollar dolor crónico bajo una patología similar. Hay variabilidad en la magnitud y sensibilidad y en la respuesta a los fármacos, porque también en los fármacos hay respuesta farmacogenética y hay muchas diferencias individuales. Los psicólogos han hecho unos estudios muy importantes, destacamos acá al doctor Sautra de la Universidad de Arizona y han estudiado mucho este tema de la resiliencia. Hay 3 facetas importantes que se caracteriza por la capacidad de recuperarse de las personas resilientes, mantener el funcionamiento normal, fortalecerse de esas experiencias y una cosa que ellos han investigado mucho son las redes sociales y ahora con la pandemia aprendimos a reconocer que las redes en un momento dado son fundamentales para que uno tolere mejor las enfermedades. Los pacientes terminales están mucho más a gusto si están rodeados de su familia y de sus amigos. Eso sucede con las enfermedades, que las personas se sientan apoyadas, acompañadas. Entonces ha habido avances en la comprensión de la neurobiología del dolor, en los mecanismos moleculares, en la contribución de células que creíamos que eran de sostén del tejido nervioso, por ejemplo la glía, ¿cierto? Los estudios de neuroimagen funcionales han sido una belleza y los estudios estructurales. Y se habla, por ejemplo, de que la respuesta al dolor ya no es como la planteaba Descartes, que se quemaba el pie y había una respuesta al dolor. No, hay una vía de ascenso, una vía medial que es bien compleja y una vía inhibitoria también muy compleja. Todas ellas hay que estudiarlas. Es como la posición entre lo que sube, lo que llega, la vía del sufrimiento y la vía de la supresión, y todo eso se ha visto con neuroimagen. ¿Y qué otras cosas hay implicadas? Pues la respuesta neuroendocrina, circuitos del hipocampo que se están trabajando bastante, circuitos corticales, la recompensa y circuitos serotoninérgicos o circuitos del sistema inhibitorio, que son susceptibles todos a influencias epigenéticas. Entonces, se está viendo cómo la corteza anterior de la ínsula tiene que ver con la percepción del dolor y hace una interfase con la corteza prefrontal, la corteza anterior del cíngulo, la corteza frontal parietal y la amígdala. Y la parte posterior de la ínsula tiene que ver mucho con el mantenimiento del dolor, con la memoria del dolor, pero es una memoria reciente, es como un hub, como un sitio de estación, ahí no se queda la memoria. Bueno, el hipocampo se está estudiando muchísimo, su palabra es por el caballito de mar, hipocampus, se asemeja mucho al caballito de mar, está en el lóbulo temporal y se está estudiando mucho todo lo que tiene que ver con el hipocampo, el aprendizaje y la memoria, y el tema de la resiliencia y vulnerabilidad al dolor. Bueno, pero ¿qué factores de riesgo existen para que una persona sea más vulnerable que otra? Entonces, la edad, el género, la etnia y la cultura. El nivel cultural de las personas influye mucho en que la persona sea un poco más resiliente al dolor. El nivel socioeconómico, el empleo, la ocupación, si fuma, estos son de calidad de vida, si fuma, el alcohol, la actividad física, que queremos resaltar muchísimo en este congreso, la nutrición, vitamina D, el sol, etcétera, y lo clínico, el dolor, o sea, la nocicepción, la morbilidad, la parte de la esfera mental, la parte quirúrgica, las intervenciones, o sea, que tanto trauma va a tener una persona en una cirugía, el peso, los trastornos del sueño, la genética, es decir, esto es una cosa inmensa. La historia de antecedentes de violaciones, por ejemplo, traumas de ese tipo en la infancia y abuso y problemas de violencia interpersonal. Es decir, estos son blancos terapéuticos, unos son modificables y otros no son modificables.
pero les mostré esta parte de la vulnerabilidad y la resiliencia. ¿Qué hay de ahí para atrás? Y esto es una de las cosas que más me ha motivado a mí a investigar un poco sobre este tema, pero es un tema de nunca acabar. Es un tema complejo en donde tiene que ver los factores genéticos, inmunológicos, las citoquinas, hay unas protectoras, otras que no son protectoras, el sistema nervioso, ¿cierto? Las esferas ambientales psicológicas, todos han oído hablar de la catastrofización, está de moda, pero tenemos muy poco apoyo en la parte de la esfera mental en nuestros servicios de dolor. Esto es fundamental, tener esta parte bien controlada, el estrés físico, el trauma, la adversidad en la infancia, las toxinas, etcétera, y el microbioma que también está de moda, la microbiota. Ahorita lo vemos un poco más. La parte epigenética, que es cuando los genes se les agregan otras cosas como metilación, histonas, los genes no cambian, y la neuroinflamación. Todo eso hace que la persona sea vulnerable o sea resiliente. Hay que tener entonces foco en la parte genética, epigenética, los efectos a nivel celular, las redes del sistema nervioso central, cerebrales, sobre todo de recompensa, conocerlas un poco mejor, recompensa, motivación, aprendizaje, y la parte descendente. Y estas personas, neurólogos y psicólogos de la Universidad de Harvard, han trabajado muchísimo esto, cómo las perturbaciones del sistema biológico y el desarrollo del dolor crónico, ellos se plantean qué diferencia hay en las respuestas a la misma perturbación que pueden tener lugar a nivel genético, celular, neuronal, de todo el cerebro y a nivel psicológico. O sea que el manejo del dolor cada vez es más complicado, cada vez es más difícil. Y esto está representado en la biología de las redes. Entonces, la biología de las redes tiene que ver con las conexiones cerebrales o conectoma, ¿sí?, que definen el estado del comportamiento del dolor agudo y crónico. En estudio, el conectoma lleva un grupo gigantesco estudiando sobre el conectoma humano, ya están saliendo resultados interesantes. Los sistemas adaptativos de la resiliencia tienen que ver con la parte cognitiva, el conocimiento, con la parte emocional, genética y epigenética. La parte adaptativa, el cómo se afronta el dolor, el afrontamiento, en inglés coping, que uno lee y uno dice, ¿qué es lo que es esto? Es afrontamiento. La propiedad elástica de volver a su estado original, a su homeostasis. Y en las esferas cognitivas, por ejemplo, hacer frente al dolor crónico se asocia con la capacidad de reformular el problema y sus posibles soluciones. Se promueve la resolución en lugar de estar rumiándolo, volviéndolo cada vez más, como las vacas rumiando, ¿cierto? La interrupción del dolor, la captura de los sistemas emocionales. El dolor crónico entonces exige la participación de los circuitos emocionales y motivacionales del cerebro. No es lo mismo una persona que se hace una cirugía plástica o una mujer que le hacen una cesárea que una persona a la cual le amputan una pierna. Entonces la parte motivacional tiene mucho que ver, la carga, y hay que conocer estos circuitos, el circuito corticolímbico, ¿sí?, con la integración motivacional, que a su vez tiene conexión con el sistema descendente. La morfología de las dendritas, cada vez hay estudios más interesantes, y algunas citoquinas pueden ejercer funciones protectoras, les hablaba del sistema inmunológico, y los sistemas inmunológicos modulan la morfología y la fisiología dendrítica. Entonces, el estudio de las dendritas también nos puede arrojar muchas respuestas a este problema del por qué yo, ¿cierto? Y que los fármacos pueden afectar la integridad de estas dendritas. Y esta es una imagen que nos muestra cómo hay cambios estructurales
cuando hay dolor crónico y por ejemplo aquí las conexiones, la complejidad de las conexiones es así y aquí se pierde en el dolor crónico como si fuera el otoño. Se pierden esas conexiones, se pierden ensamblajes y se pierden esas redes neuronales un poco. Con la buena noticia de que si el dolor se revierte, esto se puede recuperar. Los reguladores endógenos como el sistema opioidérgico y dopaminérgico desempeñan un papel fundamental. La dopamina, todos sabemos, está muy involucrada con el sistema de recompensa, antirrecompensa, y el sistema emocional tiene mucho que ver entre la conexión del sistema límbico con la parte prefrontal, medial y lateral. Y cuando estas entradas se repiten y son intensas, se involucra más el sistema límbico y se vuelve un aprendizaje y se cronifica el dolor. Influencias demográficas y socioeconómicas, hemos mencionado la importancia de factores como el sexo, el género, la edad, el estado civil, las relaciones familiares. La genética, importantísima en dolor, genes que moderan la respuesta al estrés no inflamatorio, que sensibilizan el sistema nervioso o que alteran la respuesta inmune. En esto de los que alteran la respuesta inmune, por ejemplo, puede haber un cambio en las células T presente en el dolor neuropático que puede representar un proceso protector o inflamatorio. Y también pueden explicar la resistencia al tratamiento y la cronificación y la parte de los fármacos, que los fármacos no actúen tan bien unos con otros y la variabilidad en la respuesta farmacológica. La parte epigenética son mecanismos no genéticos, son procesos regulados que generan vulnerabilidad y lo que sucede es que hay, por ejemplo, metilación o agregación de histonas, incluidos genes de respuesta al estrés que pueden alterar esa resiliencia y tiene que ver con factores ambientales. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo se agregan histonas o se produce metilación y se puede inhibir estas enzimas para prevenir esa respuesta epigenética que es a lo largo de la vida y se puede incluso heredar esa respuesta epigenética por toxinas ambientales, medicamentos, la dieta de moda, el estrés psicológico y pueden alterar esto a largo plazo. Entonces es así como el equilibrio entre los estresores, la parte genética, la parte epigenética, psicológica, todo esto hace que la persona tenga una condición dolorosa o no la tenga, ¿sí? Y podemos ver cómo hay personas que tienen más un componente, por ejemplo, inmunológico o un componente que tiene que ver con la edad y hay que tratarlos en forma diferente. Los que tienen componente psicológico más importante, por ejemplo, pues hay que hacerles un abordaje principalmente el que ve todo como una catástrofe, como la ansiedad. Entonces los abordajes varían según los factores de riesgo incrementados que uno detecte en los pacientes. El microbioma además está ahora en su furor, entonces tiene que ver mucho con el componente neuroinflamatorio y produce moléculas de señalización como metabolitos, neurotransmisores, neuromoduladores que actúan en los receptores y tienen que ver con sensibilización periférica y central. Y por ejemplo, aquí se hace un resumen de los eventos adversos en la niñez, por ejemplo, que producen aumento del cortisol, del sistema pues, hipotalámico pituitario adrenal y la activación en la dieta de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? La dieta, por ejemplo, alta en grasas y azúcares produce una inflamación prolongada y activación de la glía, ¿sí? Y están asociados a sensibilización a través del estrés, del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y están asociados a dolor crónico. Entonces, uno es lo que come, como dicen por ahí, eso, y en dolor también, ¿sí? ¿Listo?
El manejo óptimo sería entender el estado genético, psicológico individual, el proceso agresivo de manejar el dolor agudo cuando se presenta, antes de que se perpetúe, antes de que esas redes neuronales empiecen a producir cambios estructurales importantes a nivel cerebral, a todos los niveles de sensibilización periférica y central, terapias para cualquier tipo de aparición temprana de dolor, mayor comprensión de enfoques agresivos para restablecer el cerebro. Y algunos más agresivos habla, por ejemplo, de terapia electroconvulsiva, pero el campo de la estimulación magnética transcraneal e intracraneal también tiene su validez, es importante para este tipo de manejos, y tener en cuenta que entonces la situación cada vez es un poco más compleja, pero tenemos que tomar medidas de prevención desde que somos pequeños, entrenar a nuestros hijos a que hagan dietas balanceadas, ejercicio, para poder cuidar un poco más la salud antes de que el dolor se presente. Una vez se presenta, tratarlo en forma agresiva, pero entender las esferas biopsicosociales de dolor y comprender un poco más esas redes neuronales y mirar cómo vamos a trabajar con técnicas psicológicas, por ejemplo, técnicas de relajación, etcétera, que ayuden a resetear un poco todas esas conexiones cerebrales que están deterioradas. Muchas gracias.